Buenos días, alumnos, ¿me escuchan? Buenos días. Ya, entonces, 6:30, empezaremos con la clase. Nos quedamos en la clase anterior, ¿no? Con tipos de pavimentos, si no me equivoco. ¿Correcto? Me confirmo, por favor. Acá nos quedamos, ¿no? En tipos de pavimento. Ya, entonces, continuando, habíamos visto que tenemos los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos con concreto simple, conjuntas. Vamos a activar nuestro pizarrón. Dentro de los pavimentos rígidos, que son con conjuntas, significa esta es una losa y esto es la otra losa. Entonces significa que este, entre todo, habiendo otra losita, este es un pavimento conjunto, ¿no? Solamente tiene juntas. Entonces, ¿qué efecto acá está la carga del vehículo? Posteriormente va a estar acá y así sucesivamente, ¿no? Porque está en movimiento. Es una velocidad determinada. Entonces la transferencia entre, pongamos con colorcito para que lo puedan entender, la transferencia de carga entre, cuando está acá el esfuerzo, se transfiere 50% acá y 50%. Entonces, la transferencia de carga, aquí pongamos la transferencia acá va a estar el 50, está el 50 y acá el 50. Entonces, perdón, la transferencia de carga la, la transferencia de carga se hace a través del concreto, que es a través de la expresión mecánica trabazón. O sea, acá no va a ser o no va a nada, ¿no? Solamente que la transferencia de carga entre una losa es a través de la mezcla de concreto, ¿no? Y para eso, que la mezcla de concreto debe de tener un buen efecto trabazón. ¿Qué significa trabazón? Es en su granulometría, ¿no? Que las piedras tengan mayor canto rodado, que las piedras tengan mayor cantidad de angularidad y hace un efecto de trabazón. Entonces, este tipo de pavimentos solo conjuntas es recomendable para bajo tránsito, ¿no? Para bajo tránsito. De vez en cuando, inclusive, cuando se hacen este, proyectos para calles pequeñas, no es necesario tener acero, ¿no? Porque el espesor de la losa más el efecto trabazón es lo que va a generar nuestro mejoramiento, ¿no? Nuestro mejoramiento. Vamos. Con refuerzo conjuntas, con refuerzo continuo o con refuerzo estructural. Con refuerzo conjunto es lo mismo
una losa, otra losa, vayamos esto a hacerlo en planta, ¿no? Entonces, tenemos puntas longitudinales, tenemos acá, ¿no? Puntas longitudinales, esto de acá, tenemos puntas transversales y las de acá son puntas de construcción. En este caso, cuando hablamos de pavimentos reforzados, significa que acá van los dobles, ¿no? Acaban los dobles cada 12 metros. Supongamos que esta es una losa de 4 metros y una longitud, pongamos 3, 6, 9 y 12, ¿no? Porque siempre teniendo en cuenta que la relación largo y ancho debe ser en promedio de 1.25, ¿no? Entonces, y acá va los otros puntas transversales que le llamamos, en este caso, nivel acero, y a esto le llamamos doble, ¿no? Doble. Y estas son puntas longitudinales, ¿no? Y acá va el acero y a estos son barras de amarre, ¿no? Son barras de amarre y estos son dobles. Estos dobles que están acá, cada, ya está viendo otro paño, ¿no? De otro de 12. Estos dobles son de acero liso y estas barras de amarre son de acero corrugado. Y puede darse el caso también que en cada punta de contracción colocar también acero de amarre o acero corrugado, ¿no? Corrugado. Entonces, ¿por qué? Porque les van a transmitir, acá va otra losa de 12, las que van a transmitir transferencia son las, los dobles, por eso es un acero liso, donde ya cuando diseñemos pavimentos vamos a diseñar la longitud, vamos a diseñar la separación y el diámetro, que está en función del espesor. Entonces acá está la rueda del vehículo, acá la transferencia de carga se hace a través de los dobles. ¿Y qué cosa hacen las juntas longitudinales? ¿Hace transferencia? No. Simplemente es para amarrar este paño con este paño. Simplemente. Y acá también puede darse el caso, como acá, yo esto lo tengo los paños así, ¿no? Entonces, esta junta transversal, como tengo bajo tránsito, no necesito barras de amarre. En este caso, en las juntas longitudinales, lo que se hace es
como no se usa acero, lo que usamos es una junta, es una junta longitudinal, pero con este tipo de detalle, ¿no? Son juntas con trabazón, ¿no? Con machimbrado, pero machimbrado. Entonces, para que al hacer como un rompecabezas en casa, se amarre losa con losa, versus en este tipo de pavimentos, el amarre losa con losa se da a través del acero, ¿no? Entonces, todo esto obedece pues, a un diseño en función del tráfico, ¿no? Es un tráfico mucho más importante, es un tráfico mucho más importante que, que bajo tráfico, ¿no? Entonces, estos dos son criterios para determinar en este tipo, ¿no? Juntas, este, con juntas transversales no reforzadas, y estos son con refuerzo. Por eso cuando me analizaba me pregunto cuál es la diferencia, ya saben por qué, ¿no? Dice, concreto reforzado con refuerzo continuo, ¿no? Esto ya significa, la imagen, esto, ¿no? Esto es con refuerzo continuo, ¿no? Acá tiene la losa, eso es como una malla, ¿no? Enmallada. ¿En qué casos utilizamos esto? Cuando tenemos curvas. Por ejemplo, para estructuras donde también quiero reducir el espesor de la losa, para patios industriales, por ejemplo, y eso también podemos utilizarlo en vías, en curvas, ¿no? Por ejemplo, acá en el puente Esteban Picho había recomendado, en sección de la curva, utilizar este tipo de refuerzos. ¿Por qué? Porque en este tipo de refuerzos tiene mayor resistencia, ¿no? Al efecto de la curva. El vehículo entra con cierta velocidad. Y acá ya va en una zona de tangente, ¿no? Acá también, ¿no? En otro lado. Bien. Entonces, en esta zona está el tráfico, y acá está el tráfico, ¿no? De los vehículos. Es una vía, este, vía expresa, por ejemplo, una vía de evitamiento, donde hay bastante vehículos pesados, ¿no? Y les he dicho que todo análisis de un pavimento se hace estático y dinámico. Los vehículos que están en esta zona, que van en la zona lineal, que van a una velocidad de 80 kilómetros por hora, son 80 kilómetros por hora, en este tramo, al entrar justo en la parte de la curva, ya no van a ir a 80. Entonces a esto irán a una velocidad de 30 a 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, el contacto de la carga con el pavimento es más frecuente, ¿no? En este tramo, ustedes me tienen que hacer un examen, teoría. En este tramo, en el esfuerzo versus tiempo, acá, ¿no? Tengo un esfuerzo, entonces tengo este, ¿no? Esfuerzo, ¿no? En este trámite, donde este tiempo de reposo puede ser de 2 segundos versus en esta zona
como tengo menor velocidad, mi relación de esfuerzos no, tengo esfuerzo versus tiempo, ¿no? Entonces, acá es 2 segundos. Acá, el tiempo de reposo, hasta que me olviden alumnos, grabar la tiempo de reposo será de 0.0 segundos, ¿no? Es un problema, ¿no? Hasta ahora no soluciona. Entonces, a ver si alguien puede grabarlo, por favor, explicaría. Entonces, al tener menos velocidad, va el vehículo más lento, está en mayor contacto con el pavimento va a sufrir más efectos, ¿no? Los esfuerzos van a ser mucho mayores y como el tiempo de reposo es más pequeño, entonces los esfuerzos son más pegaditos. Entonces, para poder estos esfuerzos, lo que nosotros usamos es, que hacemos en planta, sin puntas solamente, vamos a tener todo está en malla, ¿no? Todo está con acero. ¿Para qué? Este acero es para que va a hacer, va a redistribuir todos los esfuerzos que está en la losa, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo va a distribuir. Entonces, en zonas de curva, por ejemplo, ahí en Planet Pitch, yo les había recomendado, ellos querían o hicieron para el vehículo no tenga todo esto, hicieron esto, ¿no? Reducieron el radio de giro, ¿no? El radio, reducieron, ¿no? Justamente para evitar empíricamente, bajo sus criterios, esto, ¿no? Pero no era necesario. Este, manteníamos el mismo radio de giro y utilizábamos acero continuo. Por eso, alumnos, queden bien porque las preguntas de teoría van respecto a eso, ¿no? Y requieren el concepto para ir avanzando. Bien. Este es un concreto estructural, es lo mismo, solo que tiene juntas, ¿no? Que son juntas, es lo mismo, solo que acá van juntas de contracción. Si tenemos pavimentos articulados, son los famosos adoquinados, ¿no? Los adoquines podemos ser de concreto, puede ser de arcilla, ¿no? Y otros tipos de pavimentos, como por ejemplo acá podemos estar en este rubro, pavimentos de concreto de rodillo compactado, ¿no? Ese es de concreto de rodillo compactado. Entonces, vamos a analizar ya cada uno de ellos. Tenemos el pavimento asfáltico, como su nombre dice, la superficie de rodadura es una mezcla asfáltica, ¿no? Que puede estar sobre una base granular estabilizada. Este es un pavimento flexible, eh, en tanto que si este esté continua con materiales estabilizados o no. Esto se refiere a esto. En su debido momento lo vamos a ver. Esto lo vamos a diseñar, ¿no? Esto lo vamos a diseñar. Por ejemplo de estructuración y distribución de esfuerzo, un pavimento flexible convencional. Acá tenemos la carpeta, acá tenemos la carpeta asfáltica, llamado asfáltica en caliente. Tenemos la base, la subbase, ¿no? Vemos que esta es la rueda, ¿no? Esta es la rueda. Entonces, lo que acá tenemos que tener es esto, que es la presión de inflado,
acá tenemos el radio, del vehículo, y acá esta presión de inflado, como está en este punto, ustedes saben que en este punto está cero, entonces el esfuerzo en este punto 1, vamos, el esfuerzo vertical va a ser al esfuerzo del inflado, ¿no? Porque es Z0, ¿no? Z0. Z0 es igual, ¿no? Entonces, a este punto tengo 552, de ahí acá a este punto va bajando, a este punto va bajando, y pueden darse cuenta, que se pueden dar cuenta algunos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pueden observar acá en esta distribución de esfuerzos? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Hay cambio de esfuerzo de acuerdo a la profundidad de la capa. Ya claro, sí. A ver, para ir poniendo los puntos para el examen, porque es tipo de preguntas del examen, que es, ustedes me tienen que determinar los esfuerzos, ¿no? Uno es, si pueden apreciarse, en estos 10 centímetros, está casi la mayoría de los esfuerzos, ¿no? De 552 a 228. Acá ya baja de 258 a 70. Quiere decir que la distribución de esfuerzos va disminuyendo y que la mayor distribución de esfuerzos está en la capa superior. Entonces, acá por ejemplo tenemos un mismo pavimento flexible, ¿no? Y este es un pavimento semi-rígido, como vimos en la clase. Acá tenemos 30 centímetros, perdón, disculpen, este es un pavimento rígido, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En la clase anterior con ustedes. Esta es la losa, podemos ver en la losa la redistribución de los esfuerzos casi es un 90%, ¿no? En la losa misma, ¿no? Entonces, los materiales granulares solamente tienen un promedio, ¿no? De 10%. Y acá, por ejemplo, esta redistribución puede serse en 50, acá puede serse 20, acá puede ser 20, y la subrastante un 10%, ¿no? Entonces, los 100% se distribuye de esta manera. Y versus el pavimento rígido, que prácticamente casi toda la losa absorbe los esfuerzos. Este es un pavimento por ejemplo, si pueden ver, este es un pavimento con base tratada, ¿no? Sigue siendo un pavimento con base mejorada, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la redistribución de esfuerzos que da casi en todo este tramo, ¿no? No es como el flexible, que viene acá así, acá el flexible hace un aporte, la base tratada hace otro aporte importante, y recién acá de las bases menor, ¿no? Entonces, estas bases tratadas son correctas. Entonces, y esto es lo que nosotros vamos a hacer en diseñar, ¿no? Los esfuerzos, cuánto se deflecta, cuánto es el esfuerzo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros vamos a diseñar con esfuerzo, no con espesor. Entonces vamos a avanzar. Ya, ese es el pavimento flexible, ¿no? La estructura de un pavimento flexible, ya sabemos que tiene una subrastante, una subbase, una base, una caseta. Y en este caso tenemos una verba, tenemos una cuneta. Y vamos a ver ya alumnos, acá si quieren, que entiendan específico. Y ustedes ahí van a saber diferenciar entre lo que es el comportamiento estructural de un pavimento rígido y un pavimento flexible. Ya. Entonces, vamos a minimizar acá, explicarles acá.
Ya acá tenemos la mezcla asfáltica en caliente, tenemos una base, tenemos una subbase y tenemos la subrasante, ¿no? Y esto más o menos es lo que ustedes van a revisar en sus expedientes, que vayan revisando, ¿no? La próxima ya tienen que darme sus expedientes para revisarlo acá. Vamos a ver acá, hay otros colores. Acá está la rueda del vehículo, va a hacer efecto de una carga, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se van a producir son en este punto tenemos punto 1, tenemos 1.2, tenemos 1.3, lo más básico para ustedes, ¿no? Tenemos 1.3, tenemos 1.4. Cuando ya nosotros hagamos análisis mucho más avanzados, vemos, analizamos los puntos intermedios. En este caso, lo básico, en estos puntos. En cada cambio de capa, ¿no? En cada cambio de capa. Entonces, cuando se hace carga, en esta parte se va, ¿no? Se va a caer las fuerzas, se va a tener, se va a comprimir, ¿no? Y en este puntito se va a tensionar, ¿no? Este puntito se va a tensionar. Entonces, acá, como acá estamos por efecto una velocidad, acá lo que nos va a interesar es el esfuerzo horizontal o un esfuerzo un esfuerzo corto, ¿no? Y en los puntos granulares vamos a tener un esfuerzo vertical, ¿no? Todo esto es la capa, todo esto es la capa granular, ¿no? Todo es la capa. Entonces, acá, como está atención, en esta capa nos va a interesar determinar el esfuerzo, la deformación, atención, porque esta deformación, atención, si no lo controlamos, va a originar en este punto la aparición de la siguiente. Y en este punto, como tenemos el esfuerzo vertical, esto va a generar esfuerzos a compresión. Acá esa tensión, y acá se va a comprimir porque acá es un esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, en las capas glandulares, lo que nos interesa determinar es la deformación a compresión. Entonces, cuando hacemos un análisis en casa, vamos, de lo que nosotros esperamos que un pavimento tenga una respuesta ante una carga, ¿no? Esta respuesta. Y esa respuesta que tiene un pavimento, nosotros debemos de controlar las dos fallas principales en un pavimento. Uno es que se hace un análisis
de la carpeta asfáltica, que llamamos fatiga, y las fallas que se pueden dar en la capa granular, le llamamos deformación permanente, ¿no? Y la fatiga está relacionada con qué? Con controlar la deformación atención, y la deformación permanente está relacionada con la deformación a compresión, ¿no? Entonces, si nosotros controlamos estas deformaciones a tensión y estas deformaciones a compresión, vamos a garantizar que nuestra estructura no vaya a fallar y se puedan generar abollamientos o hundimientos. Por ejemplo, como dice la diapositiva, ¿no? Acá está. Vamos a controlar en este punto, vamos a controlar en este punto, en este punto y en este punto. Entonces, en la parte superior, en la parte 1, acá, vamos a tener la deformación a compresión, ¿no? Acá, a compresión, hemos dicho. En la parte, en este punto, vamos a tener deformación a tensión, que se va a originar agrietamiento por fatiga, ¿no? Agrietamiento por fatiga, ¿no? Y acá vamos a tener en punto 3 y en punto 4 las deformaciones a compresión o llamada también deformación permanente. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, estos son mecanismos de funcionamiento. Entonces, lo que nosotros debemos controlar son estos puntos. Si nosotros controlamos estos puntos, lo que vamos a hacer es ver que nuestra estructura de nuestro pavimento funcione. Cuando hagamos análisis estructural de los pavimentos, por ejemplo, acá tenemos un eje simple, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un eje tanto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, como les decía, tengo dos capas, carpeta asfáltica y una capa, ¿no? Un análisis. Acá determinamos el esfuerzo a tensión producida por estas cargas y las capas granulares de formación a compresión. Entonces, con estos valores nos va a permitir a determinar los esfuerzos que se producen en cada punto. Y que esos esfuerzos tienen que ser lo mínimo para que puedan soportar esta carga. Entonces, qué importante, ¿no? Entonces, acá ponemos el peso, la carga, acá vamos a poner la cantidad de capas, y a eso más adelante. Lo que esa es la idea, ¿no? La idea es eso. Es que si nosotros controlamos estas deformaciones, vamos a hacer que nuestro pavimento no surja estos problemas. Esto, ¿no? Agrietamiento transversal, agrietamiento longitudinal, este tipo de fallas estructurales. Por ejemplo, estas roderas, ¿qué tipo de falla, no? Y eso ustedes van a saber identificarlo, ¿no? Estos son por superficial, estamos hablando por fatiga, ¿no? De la parte superficial. Eso, por ejemplo, es una falla estructural, y ya esta es una falla por deformación permanente, que quiere decir que desde la base se ha deformado y se ha replicado a la parte superior, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos o comprendemos el análisis estructural de pavimentos, vamos a saber identificar qué tipo de falla, ¿no? Entonces, eso es lo que es las mezclas asfálticas. Entonces,
no es tanto determinar los espesores, ¿no? Por lo que vamos a saber cuál es el comportamiento y en el examen ustedes tienen que identificarlo. Yo les puedo dar valores y ustedes me tienen que decir pues por fatiga, por deformación permanente y determinar los esfuerzos. Este es de un pavimento semirrígido. Es igual. Acá, como ya está estabilizado, lo que vamos a, como esto está casi, es un elemento casi semirrígido, como dice su nombre, entonces la deformación a tensión ya no se va a dar en este punto, no se va a dar en este punto. Y acá igual en el punto 4 es la deformación por compresión. Un pavimento rígido, ya hemos hablado, la estructura de una losa tiene una base y una subbase. La estructura de un pavimento rígido contiene juntas, ya hemos visto, y por ejemplo contiene acero de refuerzo, ya hemos explicado por qué, lleva varias listas en las puntas transversales y corrugadas en las puntas longitudinales, ¿no? Ya hemos hablado de eso, el desplazamiento de puntas oscila entre 4.5 y 7.5, ¿no? Pero eso es lo habitual es trabajar en 4 metros, eso es de tu sección, ¿no? Acá también hemos hablado, las puntas de contracción, tenemos las puntas transversales, tenemos la punta longitudinal. Acá tenemos las varillas, acá tenemos el vista lateral, lo que hemos dicho, ¿no? Estos son los pasadores, estos son los que hacen, en esta zona hacen el efecto del amarre, ¿no? Amarran entre los y los. Y reforzados con juntas, eso ya hemos hablado, ¿no? Estructural, hemos hablado, estos son los adoquinados. Y ahora vamos a ver factores que influyen en el comportamiento de los pavimentos, ¿no? Ya hemos hablado también en la clase, los factores ambientales de la estructura. Esta estructura se va a comportar bien cuando tengamos o consideremos en nuestro diseño la temperatura, cosa que no se hace. Diseñemos el trazo. Estos dos van a originar que mi pavimento se va a deteriorar lo más rápido posible y no puede llegar a la vida útil del diseño. Y otro es el efecto del proceso de construcción dentro del diseño del pavimento. Estos factores son los que van a determinar y si no hacemos eso, vamos a llegar a tener un mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pavimentos flexibles y pavimentos rígidos? Lo más sustancial es una redistribución de esfuerzo, ¿no? Uno es bajo mantenimiento, en los pavimentos rígidos, los flexibles necesitan, ¿no? Acá, por ejemplo, en un pavimento flexible, cuando se hace el hidroplaneo, la presencia de agua, en cambio, los pavimentos rígidos son más resistentes. O sea, los fallos más perjudiciales son, por ejemplo, alta resistencia a ataques químicos, esto no. Y las operaciones de rehabilitación son menos costosas en flexibles y rígidos, ¿no? Entonces, esos son algunos un poco de las de cosas generales que podemos hablar de pavimento. Ya, ahora vamos a ingresar a lo que ya es el tema de uno por uno, ¿no? Vamos a ver ya desde un punto de vista estructural. Ya vamos a empezar, como se dice, y ya vamos a empezar lo que es en sí el comportamiento o diseño estructural de pavimento. Vamos a empezar con los esfuerzos en pavimento rígido. Vamos a ver cuáles son los esfuerzos por cambios de temperatura, los esfuerzos producidos por cambios de humedad, los esfuerzos producidos por cargas de tráfico, la presencia de acero en el pavimento rígido y métodos de elementos químicos. Una vez que tengamos todos estos conceptos, nosotros podemos utilizar los softwares de diseño.
Ya, entonces, vamos a determinar la importancia de aplicación nosotros de diseño. Para eso sabemos saber para qué necesitamos cada valor, ¿no? Y al final, para determinar nuestro resultado. Ya. Vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos y para qué sirve, ¿no? Y ustedes pueden ingresar. Entonces, y métodos de elementos finitos. Por favor, terminando la clase, delegado, delegada, Corrino, cómo podemos adquirir esto solo para el curso, ¿no? Porque si esperamos hasta que la escuela lo adquiera, podemos un poco demorar, ¿no? Y esto es por elementos finitos, ¿no? Y un solo punto, ¿no? Un solo punto, vamos a terminar. Correr el programa. Acá, ¿no? Lo que nos interesa es cuánto se reflexiona. Entonces, vamos a hablar todo lo que es de pavimentos rígidos. Y cada uno de los factores tiene que ver, ¿no? Mi aspiración es que ustedes puedan llegar a desarrollar todas estas obras computacionales que ya son de última pues no de última generación, ¿no? Pocos lo saben utilizar los alumnos, ¿no? La mayoría hace con su hojita Excel, ¿no? Una hojita Excel. Y eso es lo único que desarrollan, pero eso ya pues ustedes alumnos ya tienen que empezar a ver nuevas cosas. Ya, empecemos entonces con mucha atención todos estos temas, alumnos, por favor, y no falten a clase. Y hoy estamos miércoles, ¿no? El próximo miércoles, anoten, estaríamos dando la primera práctica calificada. Nos avancemos el próximo. ¿Qué día tienes clases, alumnos? Miércoles y jueves, creo, ¿no? Martes y miércoles, ingeniero. Martes y miércoles, ¿no? Ya, entonces el próximo miércoles sería la primera práctica, hasta que avancemos el día martes. Ya, vamos a avanzar, porque quiero llegar hasta esfuerzos. Ya. Entonces, los esfuerzos que contribuyen al desarrollo de los pavimentos rígidos es el de temperatura. O sea, un esfuerzo que se debe considerar en el diseño es el esfuerzo de temperatura, que si nosotros vemos cómo hacen en la actualidad, este es el diseño de un pavimento rígido, donde en ninguna parte de lo que podamos ver nos piden los esfuerzos por temperatura. ¿Ustedes creen que la temperatura, uno me puede decir, ¿ustedes creen que la temperatura se debe incluir en el diseño o no? ¿O creen que la temperatura no afecta en el comportamiento de un pavimento rígido? Sí, afecta, ingeniero. Por ejemplo, vaciar en Pasco, vaciar en Huánuco y en Tingo, es lo mismo. Diseñar es lo mismo. Es diferente, ingeniero. O diseñar un concreto, por ejemplo, en Pucallpa. Diferente, ingeniero. Porque el efecto de la temperatura le llamamos el alabeo. Un momento, por favor. Entonces vamos a ver que en los cambios de temperatura, ¿qué es el alabeo para el grante térmico? Que el concreto en la noche se comporta distinto y en el día distinto. La contracción durante el fraguado, ¿qué quiere decir? El concreto se va a contraer mientras va fraguando, ¿no? Mientras el agua se va evaporando. Por eso es que cuando yo vacío, por ejemplo, la mañana, y a las 3, 4 horas, si se empieza a ver fisuramientos en el concreto,
el concreto se está contrayendo mucho antes que tenga su resistencia. ¿Por qué? Porque el agua del concreto se ha evaporado rápidamente antes de que pueda controlarse la contracción, porque el concreto se va a contraer, ¿no? Entonces, el que va a evitar esa contracción es la presencia del agua, ¿no? Entonces, para eso se diseña en que debemos aplicar aditivos para evitar que el agua se evapore. La expansión y contracción por cambios uniformes de temperatura, eso lo podemos controlar a través de las puntas, ¿no? Cambios de humedad y las cargas de campo. Y otros efectos de bombeo, cambios volumétricos, esto se da por efectos en la subrasante o la base. Vamos a ver cada uno de ellos, efectos por temperatura, ¿no? Al cambiar la temperatura ambiente durante el día, por eso alumnos, vamos a ver, por eso que cuando diseñamos con elementos finitos, por ejemplo, tenemos la geometría, ¿no? La geometría de nuestro pavimento, ¿no? Una losa, ¿no? Una pequeña losita. Acá, por ejemplo, vamos a ver la temperatura, ¿no? Dice diferencia de temperatura, ¿no? Aquí es lineal y nosotros vamos a colocar la temperatura y ya va a tener incidencia dentro de nuestro diseño, cosa que no lo hacemos en el acto 93, ¿no? No hay un parámetro donde consideremos ese factor. En elementos finitos sí, porque la temperatura va a jugar un papel importante en el comportamiento estructural. Entonces, lo que nos interesa, ¿qué cosa es? El ciclo térmico, ¿no? El variante térmico de la losa, que lo estamos viendo, ¿no? Acá, cuando ingresamos, acá, ¿no? El variante térmico, el variante térmico. Y acá vamos a ver temperatura media, temperatura extrema, referencia. Vamos a ver eso cuando se ingrese en el suelo. El peso propio de la losa y su contacto con la superficie. Dependiendo de la hora del día, estos esfuerzos se pueden sumar o disminuir, ¿no? Por ejemplo, en la noche, en la noche va a tener este comportamiento, porque en la noche en la parte superior es fría y en la parte inferior es caliente, ¿no? Entonces la temperatura mínima va a estar en la parte superior y la tensión, vamos a ver, nuestra pizarrita, nuestra pizarrita. Y por eso vamos a ver esos y vayan revisando ya para la próxima, está en sus expedientes. Para dejar el trabajo. Ahora vamos a ver si es que en sus expedientes hacen este análisis.
Entonces acá, en un día y una noche, por ejemplo, va a ser frío, ¿no? Y acá va a ser zona caliente. Pues en la noche, pues alumnos, en la noche eh, son las altas temperaturas, ¿no? Son las altas temperaturas. Entonces, en esta zona va a haber tensión, ¿no? Y veamos este escenario. Hemos visto nosotros en nuestros análisis, a nosotros nos interesa saber en este punto, ¿no? En este punto y en este punto. ¿Qué nos interesa saber acá? La deformación, atención, y acá la deformación a compresión, ¿no? Esto me va a ver si mi pavimento se fatiga y en pavimento rígido vamos a ver que cae en la base granular, la contracción se va a erosionar, ¿no? Erosión, por erosión. Ya. Así hemos diseñado, ¿no, alumnos? Básicamente, así hemos diseñado. Y el funcionamiento de un pavimento rígido implica que la losa tiene que estar apoyada sobre una base totalmente casi rígida, ¿no? Y para eso nosotros determinamos el valor del cerro que le llamamos el K, ¿no? Ya vamos a ver. Ya. Esto debe estar pegadito, porque cuando venga la carga del vehículo, que tenga que transmitir, ¿no? La coca, la mayoría de los esfuerzos transmiten en la losa y el restante a la base, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, alumnos? Por efecto de la temperatura. Es que una noche va a generarse este ventano. Entonces, a ver, vamos a ver. Algo así, ¿no, alumnos? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? No, 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 no. ¿Alguien me puede explicar qué está sucediendo? A ver, para considerar en el tema de sus participaciones a la práctica. Entonces, este tipo de preguntas es lo que ven al examen. Porque yo quiero que ustedes razonen, ¿no? Después determina el esfuerzo también, ¿no? Pero esto no es mecánico, no es matemática. Aquí hay que razonar lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si ustedes si tienen ese razonamiento y esos conceptos clarísimos de la ingeniería de pavimentos, todo se les va a hacer fácil.
todo, avanza la ciencia por eso. Entonces, la línea azul, ¿qué está pasando en esta línea azul? También en esta franja azul. ¿Qué está sucediendo aquí? Ingeniero, desprendimiento de la base. Ya, muy bien, pero Eh, ¿de la base o de qué? de la losa, ingeniero. De la losa, ingeniero. Muy bien, ¿no? Desprendimiento, apellidos. Toribio Sabáis. Ya. Entonces, ¿y qué pasa si se está desprendiendo la losa de la base? Va a presentar fallas, ingeniero. Hablamos nosotros que cuando hacemos pavimento rígido, el valor de K es un valor, esta es la losa y esta es la base, ¿no? Entonces, es como un resorte, ¿no? Llega la carga, se amortigua y inmediatamente se amortigua. ¿Y qué pasa? Eso también les enseña a mis alumnos de dinámica estructural a razonar nuevamente. Entonces, esto se amortigua ante la aplicación de una carga, ¿no? Se amortigua. Entonces, este es un K, valor K, de amortiguamiento. Deja de aplicar la carga, queda así, ¿no? Este es, al aplicar la carga, este es cuando descarga, ¿no? Entonces, si la losa no está apoyada acá, pues alumnos, ¿no? Y encima se la carga, este acá, el vehículo. ¿Qué amortiguamiento va a haber pues, en esta zona? ¿Qué amortiguamiento va a haber? ¿Qué tipo de amortiguamiento va a haber en esta zona? No funciona. Entonces, este K que hemos diseñado no va a funcionar. Pues. Entonces, cuando veamos en una planta, vamos a ver esto, ¿no? Fisuramiento, ¿no? Se va a fisurar. Se va a fisurar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se toma el efecto del alabeo de temperatura en el diseño, ¿no? Para contrarrestar este esfuerzo. No nos tomar en cuenta en el diseño el efecto del alabeo para que contrarreste este efecto. Entonces, estos alumnos que tenemos que tener en cuenta que ese es el efecto del alabeo. En la noche y en el día cambian cóncavo y convexo. Entonces, imagínense que el concreto va a tener esas diferencias por el gradiente térmico, ¿no? Por eso que en elementos finitos sí consideramos la temperatura, ¿no? Fórmula. Usted sabe que en un pavimento rígido, no saben, pero no vamos a enseñar una losa, ¿no? Acá tenemos en una esquina, en el interior y en el borde, ¿no? Bueno, vamos a tener esfuerzo 1, un esfuerzo 2 y un esfuerzo 3.
¿Dónde creen ustedes que el pavimento más sufre? En el esfuerzo 2, 1, 2 o 3. ¿Dónde nuestra losa va a generarse más problemas, inclusive teniendo el alaveo, ¿no? 2 y 3, ingeniero. 2 y Claro, 3, ingeniero. 2 y 3, porque en el centro casi va a estar siempre apoyado, ¿no? Entonces, hemos visto este efecto de la lógica. Ahí sometemos una carga sana. Entonces, en estos puntos son los puntos más críticos. Y acá también, para ver cuánto también se va a deformar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en pavimentos rígidos es determinar los puntos más desfavorables, los esfuerzos para determinar si la losa en conjunto va a resistir. Entonces, por eso es que el concepto de solamente dedicarme al espesor de la losa no es necesariamente, ¿no? Entonces, lo que yo habitualmente hago, tengo esta losa, diseño la losa con todas sus geometrías, ¿no? Espesor. Y de ahí lo someto a software para determinar este esfuerzo, ¿no? Y para ver si este espesor cumple. Si este espesor cumple, entonces digo, ok, mi proyecto. Entonces digo, entonces digo, ok, mi proyecto. Y digo, check. Porque está cumpliendo con los esfuerzos en un plano, eh, llamemos en un plano de esfuerzos X y Y, ¿no? X, y en un plano 3D para determinar el comportamiento. Ahí me cumple, entonces digo, check, entonces va. Pero ¿qué sucede si hago los esfuerzos y en estos puntos veo que los esfuerzos son tan fuertes que no va a soportar desplazantes, ¿no? Entonces, dos cosas que tengo que hacer en este instante. Esta es la base. Mejoro las propiedades de la base, las propiedades del material, mejoro las propiedades del concreto o puedo aumentar el espesor de la losa. Y les pregunto, ¿cuál es más caro? ¿Al espesor de la losa? Claro, claro. Entonces optaríamos por aplicar tecnología de materiales en la base y en la losa, ¿no? Y muchas veces para controlar esto, ¿qué hacemos? Haríamos, si es un concreto de módulo de rotura, de 4.1 podemos subir a 4.5, ¿no? En el concreto, para controlar estas deficiencias. Y podrán ver, yo cuando hablo de concreto rígido, yo no hablo con esfuerzo a la compresión. 280, 110, yo hablo de módulo de rotura, que más adelante lo vamos a entender por qué. Entonces, tengo el esfuerzo producido en el borde, tengo el esfuerzo producido en el interior y en la esquina. Y tengo las fórmulas. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa hay en las fórmulas, alumnos, en común? El cambio de la variación de temperatura, ingeniero. Muy bien, exacto. Apellido, Príncipe Salazar. Príncipe Salazar. Entonces, alumnos, las preguntas es eso, ¿no? Yo, si te doy los datos, es aplicar la fórmula. Entonces, acá, por ejemplo, en el borde de la losa va a tener un comportamiento distinto. En el borde, en el interior y en la esquina. Las fórmulas no son iguales porque los comportamientos son distintos. Este es el módulo de elasticidad, esto es el coeficiente de expansión térmica. En el interior, por ejemplo, yo tengo un elemento que es la relación de Poisson. En la esquina
tenemos el coeficiente de la rigidez, temperatura, ¿no? Entonces, según las fórmulas de Blackboard, estos son uno, ¿no? Y hay varias más, ¿no? Solo vamos a ver del gradiente térmico. Las fórmulas son donde debido, que dice que C1 es inversamente proporcional al modo de la reacción de soporte, que ya hemos hablado, ¿no? Es la reacción que tiene la base con el pavimento de la sometimiento de la carga, ¿no? Los esfuerzos por alabeo se incrementan cuando el soporte es muy rígido. Es obvio, porque nosotros no, imagínense, rígido más rígido, ¿no? La losa rígido y la base es totalmente rígida, ya que esto no puede asumir el contorno del pavimento, ¿no? Entonces, el soporte K, nuestra base, no puede ser tan rígido. Tiene que haber un rango. Si ya lo hacemos demasiado rígido, también tiene problema, ¿no? Como C1 dice es directamente proporcional a la longitud de la losa, el aumento de esta incrementa los esfuerzos de alabeo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos longitudes más largas. Si esto es más largo, acá empiezo chiquito, ¿no? Entonces, acá el esfuerzo en este punto que tengo una menor distancia, es menor, ¿no? Entonces, imagínense estos esfuerzos producidos en una longitud larga, ¿no? Los esfuerzos van incrementando. Entonces, para eso se hacen losas más pequeños, ya no de 4x4, podemos hacer 2x2 para reducir estos esfuerzos. Entonces, según esta fórmula, tenemos el esfuerzo, ¿no? Módulo elástico, coeficiente de dilatación térmica del concreto, diferencia de temperatura en las dos caras de la losa, parte superior e inferior, que le llamamos gradiente térmico. Los coeficientes que ya están establecidos, la relación de Poisson, radio de la carga y radio de rigidez relativa. Entonces, estos son los parámetros que nosotros debemos saber para determinar el gradiente térmico. Esto es entre el coeficiente y el radio de rigidez, ¿no? Esto lo vamos a ver con los ejemplos. Por ejemplo, acá, el radio de rigidez relativa, ¿no? Es esta fórmula que estamos teniendo. Esta fórmula de acá. ¿Qué cosa es el radio de rigidez? Mide la rigidez de la losa de concreto respecto al soporte del cuerpo. Esto, ¿no? Mide el grado de rigidez, o sea, lo relaciona el K con la losa, ¿no? El K con la losa. Ya les he dicho, si esto es totalmente rígido, también falla, ¿no? En relación, ¿qué tan rígido es esta base con respecto a la losa? Y sabemos que la losa es totalmente rígida. ¿Qué tal relación tiene esta rigidez de la base con la rigidez de la losa? Esa es la medida de la rigidez de la losa de concreto, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? El módulo del concreto, que lo conocemos, y módulo de concreto vamos a determinar el tipo de concreto, ¿no? Modo de rotura de 3.8, de 4, 4.1, 4.2, 4.3, ¿no? Entonces, en función a eso, la altura de la losa y la relación de Poisson, ¿no? Que también esta es una relación que está determinado, porque estos son valores empíricos, ¿no? Estos valores están determinados. En las tablas les voy a dar. Y el módulo de K, ¿no? Entonces, si vemos con la fórmula, si este módulo es mucho más alto de la rigidez, entonces mi índice de rigidez va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, esto me va a medir el I. Ejemplo de cálculo de esfuerzo por alabeo. Calcular los diferentes esfuerzos de alabeo para las siguientes condiciones. El K, ¿qué es el K? Es el módulo de rigidez, ¿no? Módulo de rigidez. Variación térmica. Hay una variación térmica, dice, que por cada 3 grados Fahrenheit, por cada pulgada de espesor, por relación con el espesor, tiene una variación térmica de 3 grados Fahrenheit. Eso lo saco, ¿no?
Este es el gradiente térmico. Este es el módulo de elasticidad del concreto. Esta es la relación de Poisson. Esta es la altura. Este es el radio, curvatura, que también nos dan la longitud de la losa, largo por ancho, 14 entre 12. ¿Cuánto da 14 entre 12? Ya, aquí ahora, usemos las calculadoras, por favor. ¿Cuánto es? Ya tenemos el calculador. 1.17, ingeniero. A ver, 14 entre 12. 1.16, ¿no? ¿Qué les 17. dije a ustedes? Que un pavimento se comporta mucho mejor cuando tengo una relación de 1.25, claro, ¿no? Acá está, ¿no? Relación, ¿no? Acá dice, entre este y este, 1.25. Debo llegar para que tenga una buena redistribución de fuerza. Entonces, acá verifico, 14 entre 12 me da 1.16. Estoy dentro del rango, ¿no? A ver un comportamiento. Ya. Por ejemplo, tengo el módulo de electricidad, fórmula, ¿no? Tengo la altura, que más dice 12 por relación de Poisson, 0.15 al cuadrado por K, ¿no? ¿Cuánto es el K de soporte? 200 PSI. Y miren que acá yo no hablo de CBR, no hablo de CBR, ¿no? Hablo de módulo de soporte. Y ya. ¿Qué más? Ya, y simplemente reemplazo la fórmula. ¿Y qué me dice? Mi índice de rigidez relativo en función a la base es 25 puntos por año. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En función de la rigidez relativa, tanto en el eje X, en el eje Y, ¿no? O sea, estamos hablando acá, ¿no? Entre 14 y 12. Entonces, 12 por 14, el área, sobre 4.76, igual en el eje X, este es el general, ¿no? Entonces, este es en el eje X, el eje Y. Entonces, ya hemos determinado, alumnos, nuestro coeficiente. Entonces, para eso, vamos a ir gráficamente, les voy a dar las tablitas y usar estos valores, ¿no? En la próxima clase vamos a hacer más ejemplos, les voy a dar las tablitas para ver, ¿no? Entonces, Ingeniero, disculpe. sí, te escucho. Ya una vez que ya obtenemos los valores de 4.76, vamos a ir a la tablita y vamos a obtener el valor de ¿Qué 0.68. vamos a necesitar? ¿Qué cosa es lo que nos dice determinar coeficiente que depende de la altitud de la losa y radio de pies, ¿no? El C, C1 y C2, estos valores, ¿no? ¿Para qué? Para determinar los esfuerzos. Yo para determinar los esfuerzos en cada uno de ellos, ¿qué me falta determinar? C, C1 y C2, ¿no? Para determinar los esfuerzos en cada uno. Porque estos valores, en el ejemplo, ya tengo, ¿no? Para aplicar la fórmula de esfuerzo, tengo todos los valores. ¿Qué valor no me da en el ejemplo? No me da los coeficientes que depende de la longitud de la losa y del radio de rigidez relativa. ¿Cuánto hemos sacado acá? Hemos sacado, ¿no? Esto, ¿no? Hemos sacado el radio de rigidez. ¿Y sé qué cosa es? Coeficiente que depende de la longitud de la losa. Coeficiente en la dirección en la cual se calcula el esfuerzo. Coeficiente en la dirección perpendicular, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a determinar en los gráficos es C, C1 y C2, ¿no? Y esto lo vamos a repetir, alumnos, en la próxima clase. Entonces, aplico la fórmula y lo que hace el software es eso, ¿no? Que vamos a hacerlo manual. Entonces aplico todos los valores, me dice el esfuerzo en la losa es 230 P6, en el interior de la losa es 258 P6 y en la esquina de la losa es 36 P6, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos el ejemplo acá, por ejemplo,
Por ejemplo, acá lo que yo hice, a ver, mira, acá estoy poniendo en las diferentes posiciones, ¿no? Acá pues en el centro, entonces es un solo punto, lo que nosotros debemos tener es un punto acá, el otro punto acá, el otro punto acá, ¿no? Para ver los esfuerzos. Por ejemplo, acá el esfuerzo nos está diciendo que tenemos más o menos 1.3936, ¿no? Entonces, lo que hace el software es eso lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero hace mucho más rápido. Entonces, vemos que en el borde de la losa tiene 230, en el interior de la losa 258 PSI y en la esquina de la losa tenemos 26 PSI, ¿no? Entonces, y eso tenemos que verificar, ¿no? ¿Qué tan daño hace eso, ¿no? El ejemplo muestra que los esfuerzos por alabeo pueden superar los producidos por la carga de carga. Entonces, supongamos que este esfuerzo es 230 PSI y los esfuerzos producidos por la carga de tránsito que me salga 280. Entonces, eso, o pongamos, por ejemplo, que me salga ya 220, ¿ya? O 260, ¿ya? Y pongamos que el esfuerzo vertical que va a originar, como les mencionaba acá, ¿no? Yo acá hice, determiné acá, que el esfuerzo que produce esa carga en esta losa es 260 PSI, ¿no? Entonces, hacemos 260 PSI y podemos ver que en el interior de la losa, en este punto interior, sí absorbe los esfuerzos, ¿no? Porque este dice 258, ¿no? Es un esfuerzo. Y lo que me produce, por ejemplo, la carga es 250, ¿no? Entonces, y en este punto no va a tener fallo. Pero, según el ejemplo, en el borde de la losa y en la esquina de la losa, ¿sí? Que son menores los efectos. Entonces ya voy a tener problemas, ¿no? Y esto está diciendo. Sin embargo, dichos esfuerzos no se consideran en el instante de determinar el espesor del panel. Lo que les decía, cuando determinamos el espesor de la losa, diseñando con estos softwares, por ejemplo, este es el panel rígido, ¿no? Entonces, acá, suficiente transferencia no consideramos, ¿no? O sea, no se considera este esfuerzo por efecto de la temperatura, ¿no? No se considera. No sabemos, en esencia, si ese espesor que se ha determinado va a soportar los esfuerzos producidos por efecto de la temperatura o de la ladera. Entonces, a los que les toca para el vamos a determinar si en su expediente han calculado esto, ¿no? Sin embargo, dichos esfuerzos no se consideran en el instante de determinar el espesor del fragmento, ¿no? O sea, mejor dicho, que no tenemos, solo tenemos en cuenta el efecto de la carga de tránsito, pero no tenemos el efecto del gradiente térmico. Y este gradiente térmico lo podemos solucionar con la tecnología de materiales que les estaba explicando, ¿no? Entonces, si esos materiales son susceptibles al gradiente térmico, entonces estos esfuerzos, si lo calculamos, van a pasar, ¿no? La filosofía que gobierna el diseño es que las juntas y el acero se emplean para aliviar o cuidar los esfuerzos de alabeo. Y el espesor se determina con base a las cargas de tránsito, ¿no? El espesor. El espesor no me gobierna, ¿no? Y para eso, para controlar el alabeo, ese espesor, el diseño de las juntas y el acero. Y por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos el análisis estructural del pavimento rígido, acá, ¿no? Es importante determinar la longitud, determinar el espaciamiento, determinar el grado del acero, ¿no? Hay grado 20, 40, 60 o la fluencia, determinar el diámetro. Entonces, las características del acero, las características esencialmente de las juntas, son las que me van a contribuir a controlar el alabeo. Entonces,
Tal vez las dimensiones del acero que se cuenta en sus expedientes solamente está pensado en las cargas de tráfico, ¿no? Entonces, pero no está pensado en la filosofía del diseño del gradiente técnico. La fricción entre la losa y la base, debido a la caída de temperatura durante el fragado de concreto, produce esfuerzo en el concreto y en la armadura. Ya hemos determinado, ¿no?, que eso se tiene que considerar en el diseño. El diseño de la armadura de refuerzo de un pavimento rígido se basa en la consideración de los esfuerzos de fricción. La fricción, les había mencionado, que es un efecto, porque ante la carga, la losa va a tender a desplazarse, ¿no? Entonces tenemos que aumentar la fricción entre, ¿tá?, entre acá, ¿no? Acá está. Este efecto de fricción, ¿no? Acá. Tenemos que aumentar un efecto de fricción. Y para eso, controlar el arreo, lo que nosotros usamos a veces es un interlayer, ¿no?, que significa un material que está, que coloca un textil entre la losa y la base, para aumentar la fricción y para controlar el arreo. Por eso que en zonas de altura, especialmente se usa mucho textiles sintéticos, y en zonas de bastante calor, se usan las fibras, ¿no? Por ejemplo, usan las fibras de acero, son como unos ganchitos que coloca dentro de la mezcla de concreto para que nosotros podamos mejorar la resistencia. Bueno, alumnos, ¿alguna pregunta hasta que pueda ya empezar a llamar lista? Ingeniero, Sí, sí, te escucho. solo tenía una duda en respecto al resultado. Había un cuadro donde nos ha mostrado los Ya, resultados. Ahí en la tercera había el resultado que era diferente. Tenía una duda por qué. ya llamo lista y lo volvemos a presentar, ¿ya? Ingeniero. Pero en conclusión, la clase de hoy significa que los pavimentos rígidos no solamente debemos diseñar en función del espesor de la losa, ¿no? Hay otros factores, que uno de los factores que va a incidir bastante es el factor del rabeo, ¿no? Y no solo eso, las cargas de tráfico también se tienen que modelar, ¿no? Modelar, no trabajar con ejes equivalentes. ¿Qué quiere decir ejes equivalentes? Con volumen, el volumen de cuántos vehículos pasan, no solamente volumen, que la mayoría hace, pero no por carga, ¿no? Por carga. Entonces, cuando vayamos desarrollando más ejemplos, ustedes son grupo A o B, B, ¿no? De pavimentos. Sí, ingeniero. Grupo B. Ve, ingeniero. B. Álvarez Robles, aquí no va. Ingeniero, Entonces, a ver, vamos a compartir para... Ingeniero, ¿Cuál era tu duda, alumno? Ahí está el alumno que me ha hecho la pregunta. ¿Cuál será la Ingeniero, edición? sí, adelante. ¿Esto? La anterior, ingeniero. Ahí. Ya, No, la siguiente, ingeniero, se pasó. Ahí. ya. Por No sabía cuál era la variación, ingeniero, porque ya que 12 por 14 entre 35.3. No, a ver. Yo estas divisiones me dan estos valores. Si tengo este mismo valor, este me va a dar el mismo, ¿no? 0.28. Vamos a ir a la tabla que les voy a dar. Ingresamos esto y determinamos C1, que va a ser lo mismo, porque tiene la misma longitud. En Y va a ser distinto, 0.45. Estos dos valores van a ser casi iguales, porque esta es la longitud de referencia y este es el X y este es el Y. Entonces, vamos a determinar con las tablas que yo les voy a dar. El día de hoy le voy a pasar las tablas y esta ponencia ya está en su plataforma, ¿no? Entonces, cuando vayamos haciendo todos estos ejemplos, vamos a entenderlo mucho mayor, ¿no? El pavimento es para entender las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá
un ejemplo, ¿no? Determinar el esfuerzo máximo de contracción en una losa de pavimento rígido de 30 pies de longitud y peso unitario de 150 libras por pie, ¿no? El peso específico. Y tengo una relación de fricción de 1.5. Es decir, esta relación de fricción me va a ayudar a controlar este esfuerzo máximo. Y esta relación de fricción va a estar en función de qué? Del material, ¿no? Entonces, esfuerzo a contracción es igual al peso específico por la longitud, por la fricción y porque estamos hablando que es entre dos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a compartir la losa, ¿no? Entonces, el esfuerzo a la compresión es de 23.4 psi. A la contracción, perdón. Entonces, lo que nosotros también tenemos que controlar, alumnos, en el concreto, es el esfuerzo a la compresión, ¿no? A la contracción, porque el concreto, cuando haces el vaciado, se va a contraer, ¿no? Entonces, esos son parámetros que inclusive se tiene que diseñar y eso se debe controlar en campo al momento de la ejecución. Y este concreto de mezcla que hemos diseñado, y ahí va la pregunta, lo que les dije en la clase anterior, que debe haber entre el diseño los materiales, tiene que haber una relación. En el diseño se hace una cosa y en los materiales se pone otra. Y el material nunca se considera en el diseño. Entonces la pregunta es, yo para determinar estos valores que estamos haciendo, se hace en laboratorio, se hace el diseño de mezcla y determinamos, ¿no? En laboratorio. Y esto recién ingresamos a nuestro diseño. Y vemos cuando hacemos el método ASHTO, solo hablamos de pavimento rígido, por ejemplo, hablamos de modo de reacción K, hablamos modo de elasticidad, hablamos modo de rotura, está bien, coeficiente de transferencia, coeficiente de drenaje. ¿En qué parte hablamos de los efectos por el tema del fraguado, por efectos del tema del gradiente térmico? Entonces lo que nosotros debemos hacer, aparte, determinar estos valores y verificar con este diseño si este esfuerzo, esto mayormente, en pocas palabras, todo esto simplemente se refleja a determinar la sección del pavimento basado en los esfuerzos de carga. Lo que dice acá, donde está, lo que hablamos de la filosofía de los pavimentos, la filosofía que gobierna el diseño es que las juntas y aceros que se emplean para aliviar o cuidar los esfuerzos por alabeo y el espesor que determina la carga. Entonces, estos muchas veces están determinando solo para hallar el espesor de la carga, pero más no, y los aceros que se colocan acá, porque acá estamos distribuyendo el acero, solo es para el tránsito, pero no se diseña para el efecto de alabeo. Entonces, los diseños que vamos a hacer de sus propios proyectos, vamos a diseñar tanto para carga y tanto para alabeo. Y ya ustedes vayan teniendo en cuenta, alumnos, por favor, en sus trabajos para la próxima. Les voy a pedir llamar uno por uno, revisar si en sus proyectos está incluido o está diseñado el efecto del alabeo. Ya, eso vamos a ir a los que les corresponde, a lo que es pavimento rígido, ¿no? Entonces, eso, alumnos, vamos a tener cuenta ya para los trabajos y el examen va a ser de la misma manera. Se les va a dar un diseño y ustedes tienen que determinar el esfuerzo por alabeo, ¿no? Y interpretar los resultados. O también yo les puedo dar los resultados y ustedes siempre me interpretan, así de simple. Son dos cosas, les voy a dar para que ustedes determinen, yo les doy ya un diseño determinado y ustedes lo único que tienen que hacerme es interpretar los resultados. Ya lo, entonces, nuestra próxima clase sería el martes, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? Ya, ya alumnos, entonces nos estaremos viendo hasta el próximo martes.